Quisiera entender, Franco, en qué consiste esta propuesta exactamente. Nicolás, mire, en realidad lo que nosotros hemos hecho es exitosa. Es un llamado, es una alerta, ¿no? Es un gesto político de advertencia de lo que todos estamos viendo en términos generales a través de los medios de comunicación. Incluso si tú te acordarás, en algún momento en una entrevista, yo te comenté que había leído a través del diario La República con el periodista Ricardo Uceda una irregularidad que había habido, o presuntamente había habido, en el caso Vizcarra, en el Jurado Nacional de Elecciones, para beneficiar la candidatura y la inscripción de la candidatura del señor Vizcarra. A partir de eso han habido una serie de irregularidades, luego las denuncias que han habido en los medios de comunicación en los últimos días contra el juez, el doctor Salas Arenas, que es presidente del jurado, y sus vínculos profesionales antiguos, ¿no? Anteriormente, con presuntamente relacionados con Sendero Luminoso. Y es en esa línea, con todos estos problemas que están habiendo ya con algunos congresistas electos que tienen pedido de fiscalía de 20 años de prisión, que salen a agredir públicamente a los medios de comunicación, a los reporteros, que además expreso mi solidaridad, en esa línea es que nosotros, 10 congresistas de la bancada, hemos presentado una moción que exige efectivamente que se separe al doctor Salas Arenas de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Ciertamente estamos en un proceso electoral, sin embargo, dígame, por favor. Claro, pero la primera pregunta, Franco, es si la legislación electoral permite que eso ocurra. O sea, si 2 semanas antes de las elecciones es posible, desde el punto de vista legal, cambiar una autoridad tan importante como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Nicolás, yo creo que ese no es el centro del tema, desde mi punto de vista, que digo con mucho respeto. Yo creo que de alguna otra manera la moción no llama a revisar la formalidad de la norma. La moción es una alerta política que sale ciertamente de lo que es el terreno político puro, que es el Congreso de la República, haciendo un llamado, una alerta, una advertencia de lo que posiblemente o presuntamente, digo yo, podría estar sucediendo, ni más ni menos, en la presidencia de las elecciones, en este proceso electoral. Y es por este proceso electoral y en general que nosotros estamos viendo... Claro, pero Franco, mira lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No? Mira lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones en sus redes sociales. El Jurado Nacional de Elecciones rechaza cualquier intento de desestabilizar el normal desarrollo del actual proceso electoral. En este sentido aclara que según su ley orgánica es inaplicable la solicitud de renuncia al cargo del titular de la institución o de cualquier otro magistrado del Pleno. El Jurado Nacional de Elecciones invoca al respeto de la Constitución Política del Perú, la cual establece que los organismos que conforman el sistema electoral son autónomos. Intentar generar zozobra con información sin fundamento legal constituye un grave atentado contra la democracia. Eso es lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones. Y no solo el doctor Salas, ¿no? Porque se supone que esto es la voz del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, por supuesto, y respetamos que tengan todo el derecho y seguramente el señor Salas se va a quedar en su puesto. Sin embargo, creo que es nuestra obligación, Nicolás, hacer un llamado de alerta, de reflexión, de debate en la línea de además más de 60.000 firmas que ya se han recabado claro, pero eso no es parte de la campaña electoral. O sea, lo que preocupa es esto, ¿no? O sea, se ha puesto el signo igual entre el señor Salas, al que yo le tengo muchas críticas por su comportamiento, en particular sobre el tratamiento del caso Vizcarra. Exactamente. Y que fue además un momento en que este tema debió ser abordado por la propia Corte Suprema de Justicia, que es quien lo ha puesto ahí y no lo hizo. Pero en fin. Pero sobre el tema que se le acusa de poner un signo igual entre él y Sendero Luminoso, lo que él ha dicho, y no sé si eso te resulta una respuesta razonable, es que la ley peruana establece que todo reo tiene derecho a una defensa y que la Iglesia Católica reclutó abogados para darle asistencia legal, entre otros a acusados de terrorismo que no tenían defensa legal.
y que él, atendiendo a una solicitud de la Iglesia Católica, fue que participó por lo menos en uno de estos casos. ¿Eso no lo convierte en terrorista o sí, a tu criterio, o en cómplice o una persona ligada? O sea, no fue el comité de familiares de Sendero Luminoso quien lo convocó, ni la Asociación de Abogados Democráticos o algo así creo que se llamaba, donde había gente de Sendero Luminoso. La Iglesia Católica, ¿no? Nicolás, yo no estoy diciendo que el señor Salas Arenas sea terrorista o que sea, digamos, del Comité Nacional Central de Sendero Luminoso, una de esas cosas. Sin embargo, nos preocupa la información que se sepa ahora. Eso no se sabía antes. La pregunta es, si eso se hubiese sabido antes, la Corte Suprema lo hubiese designado ahí, en ese lugar. Y es preocupante, porque de alguna otra manera, ya se ha visto, presuntamente, siempre digo, un favoritismo en uno de los casos, por decir, en el tema del señor Vizcarra. Entonces, en ese momento, y yo te doy la razón, la Corte Suprema de Justicia de la República debió analizar la permanencia del señor Salas Arenas. Y ahora con estas denuncias, con estas, digamos, reportajes o investigaciones que han habido en distintos medios de comunicación, creo yo que desde Acción Popular, que finalmente es un partido de mucha historia, democrático, tenemos que alzar la voz de protesta, tiene la intención. Si el señor ciertamente no podría renunciar, no voy al formalismo, voy al gesto, voy al llamado de atención, a alzar la voz de que de alguna otra manera algo está sucediendo en el jurado y los congresistas no nos podemos quedar callados, ciertamente, ¿no? Ya, pero es decir, ¿qué podría significar esto? Porque si el Jurado Nacional de Elecciones, que es autónomo, decide no acoger la invocación y la Corte Suprema de Justicia decide que modificar la composición o cambiar a su representante al borde de las elecciones sería un factor perturbador, ¿qué conclusión llevaría eso? O sea, ¿qué pasa? Si Castillo gana las elecciones, se va a decir que no valen porque Salas Arenas es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y eso ilegitima el proceso electoral. No, eso lo está diciendo usted, yo no lo he dicho para nada. No, como digo, yo estoy preguntando. La moción es una exhortación. Yo pregunto. No, para nada. La moción es una exhortación. Si la Corte Suprema toma la decisión, que lo veo complicado porque efectivamente está ya a 2 semanas del proceso electoral, pero como digo y repito, esta es un grito, es una alerta, es una alarma que nosotros hemos dejado plasmado en un documento ingresado ya por mesa de parte de una moción, que no lo sé. Pero la interrogante es esta, ¿es una alarma de qué? ¿Cuál es el peligro que se teme? En el caso de Vizcarra fue grosero que no se aplicara de una manera estricta la legislación que debía aplicarse en su caso. O sea, Vizcarra no debió ser candidato y sin embargo terminó siéndolo. Exitosa. Y sin embargo ha habido otros candidatos que fueron excluidos, digamos, por omisiones menores a las de Martín Vizcarra. Pero eso es una discusión. Pero ¿qué es lo que tenemos al frente? Que estaría permaneciendo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones alguien que tendría la voluntad de favorecer de alguna manera a uno de los candidatos, en este caso a Pedro Castillo. ¿Es eso lo que se presume? Mira, o sea, ¿por eso no debería seguir siendo presidente por su falta de parcialidad? ¿De eso estamos hablando? Yo estoy de acuerdo. Yo creo sí que si ha demostrado, como tú lo estás diciendo en este momento, que el señor no ha presentado imparcialidad y objetividad en uno de los casos, de alguna otra manera, ¿quién te dice que en los demás podría hacerlo, ¿no? Que o sea, por un lado es parcial, pero por otro es imparcial. Entonces, no hay uniformidad en el criterio. En esa línea es que nosotros alzamos nuestra voz de protesta, Nicolás, para que la ciudadanía esté alerta, para que de alguna otra manera haya una... Pero incluso en el caso Vizcarra, Franco, él no ha decidido solo. Pero él no ha decidido solo en el jurado. O sea, él no podría imponer de una manera dictatorial su voluntad sin el concurso del voto de otros miembros del jurado. Lo que lamentablemente ocurrió en el caso de Vizcarra. Claro, pero a lo que voy es esta pregunta. La permanencia del doctor Salas como presidente de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ilegitima estas elecciones para ustedes? Yo creo que
habría que analizar esa palabra. Yo soy congresista de la República, soy vocero, no quisiera aventurarme a dar una expresión tan fuerte. Sin embargo, creo que la moción es clara y exigir la renuncia, y ahí está mi firma como vocero, en este momento, dadas las investigaciones y los temas medios sinuosos o grises que hay en la presidencia del jurado, podrían llamar a una reflexión más profunda, ¿no? Claro, porque lo que él ha dicho es: yo voy a hacer lo que debo hacer por mandato de la ley. No soy terrorista, no he sido abogado de terrorista, no estoy vinculado al terrorismo, ni tengo nada que ver con ideas extremistas. Eso dijo ayer en una entrevista a un canal de televisión el doctor Salas Arenas. Claro, efectivamente, y respeto su defensa, su posición. Esperemos que sea así. Sin embargo, a veces las cosas no son lo que parecen, ¿no? Así que por eso es que hemos presentado la moción y esperemos que siga su curso y en el próximo pleno. Ahora, pero lo que interesa saber, sinceramente, Franco, es qué indicio hay de que el doctor Salas Arenas tenga la voluntad de favorecer la candidatura de Pedro Castillo. ¿Qué evidencia hay con respecto a eso? ¿De qué manera él podría influir en el resultado de una elección donde va a haber más participación que nunca? Creo que esta elección va a participar más gente que nunca en la historia de nuestras elecciones, y en la que va a haber, te aseguro, un personero en cada mesa, y hasta dos. Porque hay muchísima gente que en su vida se ha involucrado en política y que ahora está inscribiéndose hasta como personero. O sea, ¿cómo puede hacer el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? O sea, primero que hay que acreditar que tiene la voluntad de torcer la decisión popular, y en segundo que tiene la capacidad de hacerlo. Con todos los ojos puestos sobre el proceso. Sí, claro. Mira, Nicolás, en realidad yo creo que hay una percepción, digamos, errada de la moción. Y yo en ningún momento he dicho que el señor Salas Arenas vaya a beneficiar al señor Pedro Castillo, porque eso implicaría que yo estoy buscando favorecer a otro candidato, y no es el espíritu ni el objetivo ni de lejos de la moción. Pero Franco, el tema que es su candidata, Keiko es su candidata, pues. O sea, Nicolás, si se dice que es candidata, claro, pero si uno dice que Pedro Castillo es comunista y terrorista, y que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es que, Franco, se han dicho cosas delirantes en los últimos días. Nicolás, no me estás permitiendo responder. Tú me preguntas que no me dejas responder. Sí, claro. Mira, en realidad yo no estoy acá para defender ni a Keiko, ni a Castillo, que la población decida. Ponernos en esta segunda vuelta es un mandato de la población y tenemos que tomar una decisión. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa y lo que hemos firmado los 10 congresistas son estos candidatos, por ejemplo, que han pasado, que han sido permitidos postular y están pedidos por la Fiscalía por 20 años de prisión por tener relaciones con el terrorismo. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, Nicolás. Entonces, si este señor incluso ha sido abogado de personas ligadas a Sendero Luminoso, y hay congresistas que tienen serios cuestionamientos de relación también con el terrorismo, eso es lo que nos preocupa. Yo no estoy acá, la moción no se ha presentado para buscar que gane Pedro Castillo o que gane Keiko Fujimori. A nosotros realmente no nos interesa, somos autoridad, no podemos... Franco, yo creo que está clara,